diapositiva. ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, nos referimos a la biomecánica de los arcos segmentados, definitivamente viene a ser el aplicar todos los conceptos que hemos estado eh, conociendo en las clases pasadas sobre centro de resistencia, sobre momento en ortodoncia y especialmente momento cupla en ortodoncia. Entonces, los arcos segmentados mucho tiene que ver de cómo es que las cuplas se pueden eh, se puede aplicar, ¿no? En estos arcos segmentados. Entonces, cuando menciono arco segmentado, hay dos tipos de arcos segmentados, pues, ¿no? O mejor dicho, tendría que diferenciar entre dos formas de trabajar, que viene a ser el arco segmentado en sí y el arco continuo, ¿no? Entonces, en la imagen está bien clara cuál es la diferencia entre uno y el otro. El arco continuo, pues, es un arco, bueno, valga la redundancia, continua, ¿no? Es un arco que va, pues, de molar a molar, ¿no? Y el arco segmentado, bueno, como se puede ver en la imagen, pues es un segmento de arco, un pedacito de arco, ¿no? Una parte del arco. Entonces eso viene a ser arco segmentado, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre arco continuo y arco segmentado? El arco continuo tiene las siguientes características. Realmente en arco continuo no consideramos la fuerza, ¿no? En lo más absoluto. Nosotros podríamos colocar un arco continuo, no sé, pues puede ser un NITI 12, NITI 14, NITI 16, cualquier NITI o un alambre multiloop, puede ser también un arco continuo, pero realmente no se considera la fuerza. Por ejemplo, en esta imagen, no sé cuánta fuerza le esté imprimiendo al canino, ¿no? ¿No? No sé cuánta fuerza para que rote, no sé. ¿Cuánta fuerza estará llegando a este, y cuánta fuerza a este incisivo, ¿no? O cuánta fuerza a esta molar. No, tampoco le hemos medido. No sé si a alguien se le ha ocurrido medir la fuerza que está siendo soportada cada diente. Pero realmente, hasta cierto punto, colocamos estos arcos continuos hasta de una manera empírica, ¿no? Yo la coloco, no sé cómo, pero esto se va a corregir, ¿no? Entonces esperamos, cruzamos los dedos y ojalá que se corrija bonito y ya. Y a veces suele suceder así bonito, ¿no? Pero como nosotros no conocemos la fuerza que está generando a cada diente, entonces estas podrían producir algún efecto colateral. Claro, como tú desconoces la fuerza, no sabes cómo la fuerza que está generando en cada diente, entonces estas podrían causar algún tipo de efecto colateral, ¿no? Eh, Estas pueden estar regidos también por los tres dobleces de los alambres, ¿no? Primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿ya? Y generalmente cuando usamos estos arcos continuos, usualmente los dientes así del costadito, nomás de ladito, sirven de anclaje, ¿no? Si ustedes ven en esta imagen, en este canino, ¿no? Principalmente, eh, bueno, me imagino que la intención de esta es rotar ese canino, está claro, ¿verdad? Pero ¿dónde me estoy apoyando para que pueda rotar ese canino? Me estoy apoyando definitivamente me estoy apoyando en, acá en la premolar y me estoy apoyando en el incisivo lateral, ¿no? En esos dos dientes me estoy apoyando para que rote ese canino. Pero yo me preguntaba, este lateral, ¿será posible que pueda rotar al canino? Me pregunto, ¿no? O es que el canino
puede rotar a lateral. ¿Cuál será la probabilidad que pueda suceder? ¿Qué opinan, doctores? ¿Ah? El canino va a rotar al lateral. Ese es muy probable, ¿no? Ese es muy probable. Y eso justamente sucede porque eso sucede en un arco continuo, pues, ¿no? Entonces, eso viene a ser las características de un arco continuo. Vean, este es un caso común y corriente, que posiblemente todos coincidimos en que es un caso de biprotrusión y debería hacer extracciones de 4 dientes, ¿no? Creo que es un caso, no es de gran problema, donde se saca las 4 premolares y se empieza a poner un arco continuo arriba y un arco continuo abajo, ¿no? Entonces parece que el mayor problema que se tiene es abajo, que tiene los caninos bien rotados, pero igual se está colocando un arco continuo, ¿no? Arriba también. Pero a medida que pasa el tiempo, parece que las cosas van mejorando bastante arriba, se ve ya bastante alineado, nivelado. Y abajo parece que se está poniendo una cadena de poder para, de alguna manera, no sé, pues ayudar a rotar el diente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, se sigue trabajando con arco continuo, cambiando de arcos. Teóricamente el continuo debe resolver todo. Y bueno, arriba ya está derechito, ¿no? Está espectacular, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Pero al parecer abajo el problema todavía persiste y acá viene el problema, ¿no? Entonces ya se tiene ya prácticamente el espacio ya cerrado, pero el canino nunca ha rotado, se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, pero más bien se ha perdido bastante anclaje. Y acá sí ya más o menos se ha corregido, ¿no? Entonces, eso es algo impredecible, pues, ¿no? El que sucede en un arco continuo. Entonces, a veces sí, pues te puede ayudar y a veces también como que las cosas no puede, no va como tú quisieras. Y hasta cierto grado yo siempre pienso que el arco continuo es una mecánica empírica porque la colocas y nada más y cruzas los dedos, a ver, pues ojalá que funcione. A veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo resuelvo este caso, no? Pues ya tengo así el camino en esa porción y prácticamente ya cero el espacio. Entonces, eso viene a ser las características del arco continuo. O sea, significa que no espere de que el arco continuo te resuelva todos los problemas. Eso no funciona así, ¿sí? Entonces, como una alternativa, a veces tendríamos que usar pues los arcos segmentados. ¿Cuáles son las características del arco segmentado? Miren, ¿ah? Los arcos segmentados, como ustedes pueden ver en la imagen, es un segmento de arco, ¿sí? Que tiene las siguientes características. Uno, que está basado en principios de mecánica. En cambio, algo continuo, no, pues no hay acción-reacción, no consideras nada, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, ninguna ley se está, ¿no? O sea, no lo consideramos, que debería considerarse, ¿no? Siempre pienso así, que las 3 leyes de Newton deben estar enfocados también en ortodoncia. Entonces, los arcos segmentados, sí, pues esta sí está basado en principios de mecánica. Todo lo que hemos hecho está basado en esto, ¿no? La otra característica es que los arcos segmentados, podrías tú determinar cuál es la parte activa y cuál es la parte reactiva. Tú la puedes determinar, puedes saber, ¿no? En este caso, la parte activa será pues el diente que voy a corregir y la parte reactiva será donde me voy a anclar. Entonces está bien clarito, así yo sé cuál es la parte activa y cuál es la parte reactiva. Eso yo sé, ¿no? Como yo sé, entonces es posible de que tengas menos efectos colaterales en la parte activa o en la parte reactiva. O sea, si yo sé que va a pasar en la parte activa y reactiva, entonces creo que es más sencillo controlar cualquier efecto colateral, como que no sucede esto en arco continuo, ¿no? Los arcos segmentados sí me permite tener control total. No significa que no existe efecto colateral. El arco segmentado te dice qué efecto colateral va a pasar, va a tener, pero si tú sabes qué va a pasar, entonces tú te puedes preparar y podrías controlar tu efecto colateral. Eso te permite estos arcos segmentados, ¿sí? Y definitivamente, pues podrías conocer, ¿no? En muchos casos,
la fuerza que estás aplicando a través de este pequeño gramómetro. Ya les voy diciendo, tienen que comprarse este relojcito, este gramómetro. No me estoy refiriendo al dinamómetro, no, porque las fuerzas que se usan en el dinamómetro va hasta los 500 gramos, 1200 gramos, y eso generalmente lo usamos para fuerzas altas para ortopedia, pero para arco segmentado, la fuerza de verdad no supera los 50 gramos. Entonces yo quiero un tipo de medida de fuerza, pero que sea muy sensible y me pueda medir 10 gramos, 15 gramos, 30 gramos, 40 gramos. Entonces, les recomiendo, por favor, cómprese de 50 gramos, de 100 gramos o 150 gramos para poder cuantificar las fuerzas bajas de estos arcos segmentados. Y realmente la fuerza que se usa es bastante bajísima, muy baja es increíble, es muy baja. Entonces, deben comprarse esta, por favor. No está a la venta en Perú, no está. Mira, tiene que ser de punta aguda, no punta plana, ¿ya? Punta plana. Pueden comprarlo en estas tiendas por internet y les puede llegar, ¿no? Entonces pongan solamente Correx, ¿no? Correx, y les va a salir este tipo de este gramómetro, ¿sí? Entonces, su costo nuevo está como 2.000 soles, 3.000 soles aprox, uno nuevecito. Pero venden pues de segunda mano. Yo siempre me compro de segunda mano. ¿Sabes? Cuando tengo tiempito entro y me compro por ahí, ¿no? Es para los alumnos. Entonces, cómprese así, puede ser por eBay, por AliExpress, no sé, cualquier página, y les llega pues en un tiempo determinado. Ya deberían comprar ya, ir comprando porque ya esto lo vamos a necesitar pronto. Y no solamente para el curso de biomecánica, están viendo que esto estamos usando en el paciente, porque si tienes control en movimiento de la fuerza de tu paciente, tienes control total. Entonces ahí se hace mucho más predecible y ya no tendríamos pues pacientes que se nos vaya a descontrolar. Esto justamente te ayuda a controlar tu movimiento dentario, ¿ya? Desde que empezó este curso de arcos segmentados, eh, créanme que esto nos ha ayudado a avanzar en el tratamiento de ortodoncia en los pacientes en San Marcos. Tal es así que el tratamiento se ha cortado enormemente porque estos dispositivos pues van directamente al problema, a la solución del problema. Mientras el eco continuo pucha, devora un montón, pero como es totalmente impredecible, tienes que esperar un milagro que se resuelva y a veces no se resuelve o a veces genera un efecto colateral y eso sí te va a alargar el tiempo de tratamiento también. En cambio, cuando se incorporó en el sílabus biomecánica, arcos segmentados, entonces esto sí te va a resolver el problema álgido, ¿no? O tu problema principal. Entonces, entonces ahí acortas el tiempo de tratamiento, es mucho más efectivo, es bueno, bonito y barato, definitivamente, ¿no? Entonces, estos son, estos arcos segmentados nos ha ayudado enormemente en el tratamiento de pacientes complejos. No sé qué sucede, pero veo que a San Marcos cuando llegan pacientes, pero bien chancaditos, o sea, no vienen pacientes de consultorio. Los pacientes que veo en San Marcos no los veo en mi consultorio. En mi consultorio vienen citas así, apiñamiento, ¿no? Pero en San Marcos viene, pero parece que lo mandan de la competencia y nos mandan los casos, pero bien, se ve como ustedes habrán estado notando en las presentaciones de caso clínico. Ayer tuvimos, por ejemplo, ¿no? Casos no tan bonitos, ¿no? Son casitos, pero bastante complicados, nos mandan así. Entonces, es una bonita oportunidad de poder aplicar todos estos conceptos, ¿no? Entonces, si ya manejas esos casos, pues definitivamente te va a ser mucho más sencillo manejar los demás, pues, ¿no? Entonces, eh, tiene esa característica, se conoce pues la fuerza aplicada, ¿no? Y otro también es que se determina pues la proporción momento-fuerza, ¿se acuerdan? Esa proporción, ¿no? Momento cúpula fuerza se puede determinar con mucha facilidad. Eso te ayuda a poder determinar el tipo de movimiento
Eso viene a ser entonces las características de los arcos segmentados. Entonces, los tiempos que hice la residencia, pues no se tenía estos conceptos y yo acabé, pues, no sé, en casi en 4 años, acabé y llorando 4 casitos, ¿no? Ya, ya era lo máximo ya con 4 casos. Y sí, pues se tenía un montón de efectos colaterales. Pero hoy en día ustedes ya están en la capacidad de acabar mucho más casos que lo que se hacía antes, ¿no? Ahora veo los residentes que están acabando un montón, ¿no? Ya depende de la mano de cada residente, pero veo que acaban más de 5, 6, 7, algunos acaban hasta 10. Entonces, y eso sí, pues ayuda enormemente, ¿no? Entonces, estos arcos cementados, el uso de estas ayuda enormemente. Pero, pero la pregunta sería, doctor, ¿y en qué casos voy a usar arcos segmentados? Sí, eso sí, los arcos segmentados no es que vas a usar como una receta en todos los casos. ¿Mm? Los arcos segmentados las vas a usar, bueno, en el consultorio uso no es muy frecuente, pero sí veo que en la universidad se usa, y es casi una obligación usar esto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque los arcos segmentados se usa en casos así, ¿no? En casos en los que de repente tu arco continuo no tendría forma de corregir. Ya vas a ver tu arco continuo que va a empezar a convulsionar, ¿no? Dice que no, esto no es para mí, ¿no? Entonces, casos así, mira que radiográficamente cómo lo ves y se ve así, ¿no? Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo es posible que un arco continuo podría traccionar el incisivo, que está casi horizontal, el canino, el incisivo lateral? ¿Creen ustedes que el arco continuo sería capaz de hacer eso? Entonces, si no es capaz, entonces es muy probable que este caso sea pues por un arco segmentado. Entonces, sí, el arco segmentado se usa para estos casos. Pero estos casos así pues vienen a la universidad, ¿no? Parece que los mandaran los enemigos, ¿no? Pero veo que vienen así. O casos así, ¿no? Donde prácticamente ya no tiene mucha raíz, no tiene, perdón, mucho hueso, ¿no? Y a veces, pues, ¿qué hacemos? Lo más sencillo, sacamos el diente, ¿no? Pero estos arcos segmentados justamente nos permite, nos permite corregir, incluir, recluir, ¿no? Mejorar la condición de estos pacientes. Eso ayuda enormemente, ¿sí? ¿En qué más casos más debería usar? Yo podría usar, por ejemplo, ¿no? Molares así. Mira que están bien rotadas y podríamos corregirlas con un ATP, ¿no? Entonces el ATP es también parte del arco segmentado. Entonces el ATP ustedes van a colocar en sus pacientes casi en su mayoría, por no decir en todos, van a colocar su ATP. Y el ATP es también o es parte de la clasificación de los arcos segmentados. Entonces, para rotar esa molar definitivamente es poco complicado hacerlo con microtorrillos, ¿no? Pero la ATP de una manera bastante sencilla, bien manejada, pues esa podría corregirse con mucha facilidad. Entonces el ATP removible, pues también está dentro de la clasificación de arcos segmentados, ¿no? Pero también podríamos usarla en casos en los que de repente ya empezaste tu tratamiento de ortodoncia y puedes ver, mira que el canino, prácticamente el eje del canino, están cruzándose con el eje del lateral. Prácticamente hay contacto ya, ¿no? Entonces es un casito bien curioso que llega a la consulta, eh, que la paciente se estaba haciendo su ortodoncia, le habían sacado premolares, han estado distalizando canino, no sé cómo está distalizando canino, la cosa que solamente la corona ha viajado y la raíz ha estado contactando con el lateral del canino, ambas. Como había contacto entre raíces, pues se había perdido hueso en esa parte. Y el incisivo lateral tenía un movimiento de grado 3. Y la paciente se hacía ortodoncia para casarse. Entonces ella estaba a punto de perder el incisivo lateral. Estaba en movimiento grado 3. Y viene la consulta para resolver. Entonces, ¿un arco continuo será capaz de resolver esa? Complicado, ¿no? Complicadísimo. Entonces acá definitivamente tiene que entrar a tallar los arcos segmentados.
casos así, que no necesariamente arco segmentado se usa al inicio del tratamiento, podrías también usarla en la mitad del tratamiento. De repente las cosas no han ido bien y ya ahí podrías usar tu arco segmentado para corregir. Y luego continúas pues con tu arco, bueno, arco continuo. ¿Sí? Entonces, para eso usamos los arcos segmentados. O para casos así, ¿no? De repente tengo un canino que he sacado premolares y el canino, mira, ya tiene una condición totalmente muy desfavorable, que ya empieza así el tratamiento, que viene la corona hacia distal. Pero si ya tiene la corona hacia distal inclinada, ¿cómo voy a distalizar ese canino? Pues no, o sea, yo lo veo muy complicado. Yo creo que ahí sí tendría que primero verticalizar y luego distalizar. Entonces, un arco segmentado me podría ayudar a ese previo. ¿Me dejo entender? Ahí podría ser. ¿Sí? O para arcos segmentados, ¿no? Para verticalizar molares. Esas podríamos usarlas también. ¿Sí? Entonces, estos arcos segmentados, nosotros podríamos eh, usarlos pues para casos así, ¿no? Y realmente eh, su principio de los arcos segmentados tiene que ver mucho con este sistema de palancas, ¿no? Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y me moveré el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Era pues es hacer un sistema de palanca donde podía realizar el mismo trabajo, pero de forma mucho más inteligente y con menos esfuerzo humano. Y a eso tenemos que aprender a hacer en ortodoncia también. Mucho, mucho tiene que ver el principio de palanca. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Para nada. Muy bien. Entonces, entonces, este principio de palanca pues ha sido bastante ya documentada, eh, donde evidencian pues en gráficos, en figuras de cómo se ha hecho grandes monumentos usando este principio de palanca, ¿no? Algo que se conoce, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana, inconscientemente, también usamos el principio de palanca, ¿no? Cuando yo quiera destornillar una tuerquita, yo puedo usar una llave inglesa, ¿no? Entonces yo podría girar y el tornillo se va a aflojar. Pero ¿de qué depende? Depende mucho del brazo de palanca. Ese brazo, cuanto más largo esa palanca, nuestro tornillo se va a aflojar. Y de verdad que eso muy, muy bien lo saben los que sacan las llantas, ¿no? Entonces, imagínense, tienes aquí una señorita, vean la llave, por favor, y ella se pone a destornillar, ¿no? Y va a usar pues una cruz, una llave cruz, ¿no? Para poder destornillar. Pero tienes otra señorita, pero que está usando un tubo para destornillar también su llanta. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de ellas va a tener un éxito en la resolución de su problema? ¿El uno o el dos? ¿Qué opinan, doctores? ¿Ah? Dos, ¿Por qué el dos? porque tiene mayor palanca para hacer mayor la fuerza. A ver, mm, ¿ustedes creen que en el 2 la fuerza se incrementa? O sea, ¿creen que su brazo va a tener mayor fuerza? ¿Qué opinan? O Doctor, a ver, si lo que busca es destornillar la rueda nada más, en la figura uno lo haría mejor, porque ya, se acerca más a la zona que quiere trabajar, ¿no? ya, A donde quiere efectuar la fuerza. En claro. la figura 2 por el brazo de palanca más largo, se pierde más bien el sentido de la fuerza.
Entonces en el uno tendría mayor éxito que en el 2. Sí. Ya, entonces, ¿cuál sería el objetivo de usar un tubo, no? No lo... Doctor, disculpe, Ajá, de repente en el caso 2 tendría que usar menos fuerza para llegar a hacer lo mismo que en el uno, ¿no? ya, entonces en el 2 habría mayor efecto. Si es que utiliza la misma fuerza, va a Ajá, haber mayor efecto. Pero para llegar al mismo efecto, podría usar menos fuerza con el tubo, que es el caso 2. ya, muy bien, muy bien. Sí, pues es verdad. Definitivamente en el 2 va a tener mejor, eh, va a tener mejor resultado, ¿no? ¿Por qué? Por el principio de palanca, ¿no? O sea, cuanto más distante sea tu palanca, tu fuerza no va a incrementar, tu fuerza es la misma, pero si tú multiplicas fuerza por la distancia, entonces el momento de rotación de esa llave, eso se va a incrementar, ¿no? Porque acuérdate, para yo destornillar, ¿qué necesito? Yo necesito, ups, algo pasó, algo que no se le ha pasado. Oh, se me direccionó a otro sitio. Ya. 'Si yo tengo un tornillito, ¿no? Y la quiero destornillar, entonces yo necesito, ¿qué necesito para destornillar? Necesito ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo que necesito? Una llave. Dar. La rotación. Necesita Un momento, doctor. ¿qué tipo de momento? Antihorario. Un momento cupla. Es. Necesito un momento cupla, ¿no? Entonces ese momento cupla yo la puedo realizar. Entonces yo la puedo realizar con una llave inglesa, ¿verdad? ¿No? Entonces yo puedo aplicar una fuerza determinada acá, ¿no? Entonces, ¿qué me importa entonces para que se pueda destornillar? Que mi momento cupla sea mayor. Mayor. Así. ¿Y cómo se saca la cupla? Momento cupla acá. Momento cupla acá es igual. Momento por distancia. Fuerza por distancia. Fuerza. Por eso. Fuerza. ¿A qué se refiere? La distancia se refiere a esta. Y a la fuerza se refiere a esta. ¿Ya? ¿Cuánta fuerza? Imaginemos cuánta fuerza tiene la chica. A ver. No, hipotéticamente vamos a poner, ya que sea pues ya, 500 gramitos, ¿ya? Los 500 gramos por la distancia. ¿Cuánto medirá una llave inglesa? Pues 20 por 20 milímetros. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el momento cupla? ¿1000 será? Sí, por 10.000. O 10.000. 10.000. 10.000 gramos por milímetro, ¿no? ¿No? De Sí. rotación. Sí. Pero, pero yo tengo solamente 500 gramos de fuerza. Pero de repente podría usar otra llave inglesa un poquito más larga, ¿no? Que podría llegar ya no a 20, de repente a 40, ¿no? Entonces sería 40 por 500, porque los 500 no voy a variar, va a ser lo mismo. ¿Cuánto sería? ¿Ah? 20.000 gramos por milímetro.
Significa entonces de que cuanto más distante sea mi brazo de palanca, va a rotar mayor, sin incrementar mi fuerza. Pero ¿qué es lo que se incrementa con un brazo de palanca? ¿Qué se incrementa? Cuanto más distancia, ¿qué se incrementa? El momento cumple. El momento cumple, El eso. momento. Así es. Entonces, entre la uno y la 2, ¿quién va a destornillar con mucha facilidad? 2. En el 2. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca hace de que se incremente el momento cupla. O sea, significa que con eso va a destornillar. ¿Me dejo entender? Entonces, ese tubo, pues es un brazo de palanca que va a ayudar en resolver estos problemas. ¿Ah? Entonces, entonces igual, ¿no? Estos arcos segmentados las vamos a ver también en los tres planos del espacio, de primer orden, segundo orden y de tercer orden, ¿sí? En los tres planos del espacio. Entonces vamos a usar arcos segmentados para todo tipo, ¿no? Para todo tipo. Entonces, un arco segmentado podría usarlo también, pues, para casos, sí, ¿no? A veces cuando tenemos un canino ectópico y las ponemos en arco continuo, esperando de que el canino baje, a veces no pensamos en la tercera ley de Newton, acción-reacción. Pienso a ver cómo va. Y a veces solamente lo que vemos a veces es intruye. Entonces, tranquilamente esto podría ser trabajado con un arco segmentado, un cantilever, y yo podría traccionar, ¿no? Tranquilamente. Entonces, los arcos segmentados pues se usa para casos así, ¿no? Bastante complejos en las que un arco continuo pues definitivamente no te va a poder resolver. O también podría combinarlas, ¿no? Podría combinar arco continuo y le agrego arco segmentado para corregir también. Eso podría también hacer. Entonces, mucho depende pues de la creatividad de cada residente, ¿no? Entonces, algo que se puede resolver. ¿Sí? Entonces, yo puedo combinar, puedo hacer al inicio, puedo usarlo en intermedio, puedo usarlo al finalizar o no sé, pues, ¿no? O cuando yo tenga la necesidad, yo podría agregarle pues mi arco segmentado. ¿En qué tipo de técnica, en qué tipo de bracket? Definitivamente no existe una técnica específica. Todos tú las podrías usar en cualquier tipo de técnica de prescripción, en cualquier, ¿ya? ¿Qué usamos? Usamos pues alambre TMA G7x25 para su uso este. Vamos a usar unos 1 o 2 meses, de repente nos las vamos a pasar, un mes, unas 4 clases nos pasaremos a trabajar con arcos segmentados, aprender, no sé si nos alcanza el tiempo para hacer todos los arcos segmentados, pero trataremos de hacer los principales que les va a ayudar bastante en la clínica, ¿no? Para casos así, de repente, ¿no? Ya algo continuo si lo veo un poco complicado, arcos segmentados sí es otro nivel. Dentro de los arcos segmentados, de este mundo de los arcos segmentados, hay dos tipos de arcos segmentados, ¿no? Que viene a ser un sistema de fuerza estáticamente determinado y un sistema de fuerza estáticamente indeterminado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué se diferencian entre uno y el otro? Entre el determinado e indeterminado. ¿Ah? ¿Te graste? Determinado, sabemos lo que va a pasar para el momento de aplicar una fuerza y el indeterminado no. No se puede determinar. Ya, El determinado se puede controlar. ya. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. En el sistema de fuerza estáticamente determinado vamos a tener una zona de inserción que va a ser una cupla y en el otro una solo fuerza, y en el de estáticamente indeterminado en ambos tenemos momentos cupla. Claro, muy bien, doctora, muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene mucha razón. Sí, pues, como dice su compañera, el determinado termina, mira un encaje y en el otro no.
¿no? En cambio, en el indeterminado ingresan dos. La T de Burston, por ejemplo, es indeterminado. El arco de retracción que hacemos es indeterminado. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta primera parte? Vamos a aprender el sistema de fuerza estáticamente determinado. ¿Sí? Entonces, el sistema de fuerza estáticamente indeterminado está basado pues en estos, en esta, en este artículo, ¿no? De las 6 geometrías de Burston, se basa en eso. Entonces, este artículo, bueno, vayan leyéndolo por favor. Creo que tienen solamente 20 páginas y tienen que leer este artículo. Si ustedes entienden este artículo, está todita la clase de biomecánica, toda la clase, había así por haber. Hecho en el año 1971, creo, aprox, por Burston y Arturo Pueni, hecho en un ordenador, y ahí acá describe las 6 geometrías de Burston. Habla desde los indeterminados y determinados. O sea, prácticamente está todo el curso acá. ¿Ya? Yo ya me voy en la 10ª leída que le doy y ya cada vez entiendo un poquito más. Así que tienen que ir leyéndolo desde ahorita. Este artículo, por favor, está libre. Busquen, leen estos sistemas de fuerza de Marco Vidal de Charles Burston y Arturo Cohen, y ahí van a encontrar ustedes y pueden bajarla y pueden ir, tienen que ir leyéndolo porque esta la van a exponer después. ¿Ya? Yo les sugiero que vayan empezando a leer desde ahora porque no lo van a hacer una semana. ¿Ya? No lo van a hacer una semana, demora mucho tiempo en entender. Necesito que sea entendido esto. Para entender esto necesitamos hablar, o sea, entender primero muy bien sobre sistemas de fuerza prácticamente determinados. ¿Se entiende eso? Se entienden los indeterminados. Por eso que vamos a arrancar en esta primera fechas. Hablaremos sobre un sistema de fuerza estáticamente determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sistema de fuerza se usa para un determinado? Se usa pues el cantilever, ¿no? Cantilever viene a ser un sistema de fuerza estáticamente determinado, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que los cantilevers pues se puede determinar todo, ¿no? La parte activa, reactiva, eso habíamos hablado. Entonces, el cantilever, por ejemplo, yo podría usar, ¿no? Para estos casos aquí, ¿no? Yo puedo usar para de repente extruir un canino, ¿no? Podría poner un botoncito, podría colocar un dispositivo a su cantilever, ¿no? Y de esa manera yo podría traccionar, ¿no? Entonces, ¿qué es un cantilever entonces? Un cantilever es un segmento de alambre ortodóntico en la que un extremo se inserta en un tubo o bracket y el otro extremo es ligado en un punto de contacto, donde fácilmente se puede estimar el sistema de fuerza en ambas unidades. Ese es un cantilever. La gran Dieter Melsen decía de que la gran mayoría de casos deberíamos resolverla con estos cantilevers, ¿no? Que es más predecible, comparando con los indeterminados, ¿no? Que es más predecible, deberíamos usar en su mayoría eso. Pero si ya el sistema no te permite y tienes que usar un indeterminado, bueno, ya ahí viene la cosa, que es un poquito más complejo el uso de los indeterminados. Pero el más sencillo de usar es el cantilever. Pero un ATP, por ejemplo, es indeterminado. O sea, hay que usarla, ¿no? Entonces tenemos que usarla justamente usando estos principios los principios de las 6 geometrías, ¿no? Determinados. Entonces vamos a trabajar nosotros con los cantilevers, ¿sí? Acá venía el uso de los alambres. No quería que ustedes hagan eso. Se hacen un cantilever. Entonces, un cantilever presenta dos extremos, ¿no? Un extremo que va a tener un extremo de encaje y tiene un extremo de contacto, ¿sí? El extremo de contacto, ¿cuál es la tarea, cuál es la finalidad? Es que estas van a generar movimiento, ¿no? Yo quiero mover dientes, en eso me va a ayudar. Y el extremo de encaje va a generar rotación, menos movimiento, pero más rotación. Entonces yo tengo estos extremos, tengo entonces uno para que me genere rotación y tengo otro extremo para generar movimiento, ¿no? Entonces,
Esto es muy importante conocerla. Eh, entonces el cantilever en cada extremo puede servir en algún caso, esta podría servir como un caso como anclaje, o como parte activa o como parte reactiva, ¿no? Esta también puede servir como anclaje, o como parte activa o como parte reactiva. Dependiendo de tu necesidad, cada extremo se convierte en activa o reactiva, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, este cantilever te permite eh, generar dos tipos de movimiento, ¿no? Uno de rotación, o torque también, rota, o mover dientes, mover, desplazar, trasladar dientes, mover dientes. Ya, para eso sirve entonces. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas? Las ventajas es que puedes definir pues la parte activa y reactiva, ¿no? Mejor control de los efectos colaterales, control de los efectos deseados. El uso de fuerzas bastante leves y constantes definitivamente es bastante suave la fuerza que usamos. El uso óptimo del hambre TMA. Entonces debemos tener para la práctica el TMA, el hambre TMA, aleación de titanio molibdeno. ¿De qué calibre? De 17 por 25. Y esto pues te va a ayudar a que el tiempo de tratamiento sea mucho más corto y no necesites la colaboración del paciente, ¿no? La colocas y listo, ¿no? ¿Cuál será la desventaja? La desventaja de esto es que a veces sí pues tiene una dificultad en su confección. Eso ya depende qué tanto te gusta doblar alambres, ¿no? Entonces, si es que alguien por ahí tiene dificultad, no le gusta doblar alambres, no quiere, no le gusta, entonces yo creo que están a tiempo todavía y tranquilamente podríamos reducir números de residentes, pues, ¿no? Porque tienen que gustar, no solamente para este curso, sino para todos los cursos. Tienen que doblar bastante alambre, ¿no? De alguna manera genera disconfort en el paciente porque es un arco segmentado que vas a colocar y trataremos de colocar lo más sutil posible, lo menos incómodo posible para el paciente. Eso te va a generar de repente un mayor tiempo clínico, ya eso ya depende, ¿no? De la mano que tengas y estas podrías tú, eh, podrías acelerar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho que tanto te gusta los alambres. Hay que controlar estos aparatos porque con el tiempo estos se suelen desactivar. O sea, hay que estar controlando ahí tras, ¿no? Si se controla esto, va bien. Y otro es que necesitas pues conocimientos de biomecánica. Esto sí, biomecánica, esto no es posible. Porque no vas a colocar y espera, tienes que pensar biomecánicamente qué es lo que te va a suceder, qué cupla va a generar, cuánta fuerza, cuánto aumento cupla, y a eso yo tengo que estar viendo ahí, tengo que estar muy al tanto, ¿sí? Entonces, estos cantilevers también siempre vamos a manejarlos con este lenguaje, que los arcos segmentados también se pueden ver de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Entonces, primer orden yo podría corregir problemas en el plano horizontal, ¿no? Podría corregir rotaciones, podría vestibularizar, no sé, segundo orden vertical, podría verticalizar molares, por ejemplo, ¿no? O podría intruir incisivos también, de segundo orden. Y de tercer orden, cuando quiera hacer torques, ¿no? Torques. Eso viene a ser un cantilever también, ¿sí? Entonces, esas vienen a ser entonces las tres órdenes de los cantilevers. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? No, doctor, todavía se entiende. Todavía se entiende. Ah, ya. Pues cuando ya no se Doctor, una entienda. pregunta. En el cantilever siempre va a haber mayor rotación en el lado que está más cerca al helicoide o al que hay.
Eh, los helicoides los hacemos usualmente de repente para bajar la fuerza, ¿no? Para consumir más alambre. O sea, me refiero, o al bracito más corto me refiero. Siempre va a haber ahí mayor rotación y en el largo mayor movimiento. Ah, no, como habíamos dicho, los principios de palanca, tu cantilever Ujú. debe ser bastante largo. Claro. Dejo entender, debe ser largo, no corto. Ya eso ya, por eso me he matado en decirles, mide el brazo de la mujer, creo que no están atentos a la palanca, ¿no? Al tubo de la palanca. Ah, no, Entonces sí, el personaje como vi hay ese que, dibujo. ya, hay que cuanto más grande sea el brazo de palanca, va a ser mejor. Entonces, tu arco segmentado, tu cantilever debe ser bastante largo para que pueda ser, para que se pueda resolver. ¿Ya? Sí, doctor, ya, gracias. Ya. Hacemos un pequeño break de 15 minutos, trae un cafecito o algo y continuamos, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. El cantilever tiene dos extremos, ¿verdad? Un extremo de encaje y un extremo de contacto. Entonces, el extremo de encaje, pues tengo el cantilever acá, este, ¿no? Tengo el cantilever, este viene a ser el extremo de encaje, ¿verdad? De encaje. ¿Por qué el encaje? Porque va a encajar en el tubo, ya sea un bracket o ya sea un tubo. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve el encaje? Me sirve para hacer rotaciones. Cuando quiera rotar, y este extremo es de contacto. ¿Para qué me sirve? Entonces, cuando es encaje, entonces debo colocar, o coloco en un bracket, o debo colocar en un tubo. ¿Sí? En cambio, en el de contacto, yo solamente tendría que ligar, tendría que amarrar nada. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en esta imagen, yo necesito, ¿qué necesita ese diente? ¿Verdad? ¿Qué necesita ese diente? Rotar y extruir. Rotar, extruir. Entonces, ¿qué debería colocar ahí? Ahí tengo dos opciones, ¿no? O puedo colocar un botoncito, ¿no? O podría colocar un bracket, ¿no? Si coloco un bracket es porque yo quiero generar rotación. Si coloco un botoncito es porque yo quiero que se mueva. ¿Qué debería colocar a ese diente? ¿Le coloco un bracket o le coloco un botón? Un botón. ¿El botón que genera? Movimiento. ¿Ese diente necesita mover o necesita rotar? Rotar. Necesita rotar. Necesita rotar. Entonces debo colocar una vez más, botón o un bracket. Un brete. Un brazo. Un bracket. Entonces voy a colocar de acuerdo a mi necesidad. Voy a colocar un bracket. Si yo coloco un bracket, entonces yo ya tengo mi cantilever confeccionado. Tengo mi parte de encaje y tengo mi parte de encaje de contacto. ¿Cuál de estos extremos tendría que ir en el bracket? El de El encaje. encaje. El de encaje. Acaba ahí. Muy bien, el de encaje. El de encaje, ya. Si acá tengo el de encaje y el ganchito, el de contacto, ¿dónde va? En este Lo cuadrante más lejos posible. y este cuadrante 2. En la molar. Tengo dos cuadrantes, cuadrante 1 y cuadrante 2.
Ah, el más alejado sería el cuadrante Pero 1. está más lejos. El que está más lejos. ¿Cuál está más lejos? El primer cuadrante de la molar del primer cuadrante, del 1 al 6. Ya. Pero ¿qué tal? Pero el paciente va a haber mucha incomodidad. Pero si, Atravesar la línea media sería incómodo. pero si fuese extensivo lateral así, está así. Si este fuese el caso, ¿dónde iría? En el primer cuadrante o en el segundo cuadrante? En el primero. En el primero. Igual, si es acá, igual también el primero. Entonces, en función a qué va en el primero o segundo cuadrante. De lo que necesito mover al diente, cortar. La dirección. Y si fuera el camino así, ¿dónde iría? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Sería de acuerdo a la dirección de inclinación del diente. Entonces, esto no va a donde es más cerca o más lejos, no va por ahí. ¿Me dejo entender? No va por ahí la respuesta. Aquí viene el tema de la primera ley de Newton, viene. Entonces, independientemente de donde yo ponga, todo mi sistema de fuerza debería estar en equilibrio. A eso se refiere. ¿Me dejo entender? No puedo colocar en el 1 en el 2, no es así a mi libre albedrío, a lo que yo quiera, sino es que en cuál de los cuadrantes es que mi sistema de fuerza está ahí en equilibrio. Eso es muy, muy importante. Y de acuerdo a eso yo coloco el dispositivo. Es algo que no puedo colocarlo por lo que es más fácil, más cerca, más largo, lo que sea, no va por ahí la respuesta. ¿Ya? Porque si colocas en un lugar indebido, digamos que esta tú la colocas, se me ocurre colocarla de repente en el cuadrante 2, no sé, porque está más cerca de repente, ¿no? Entonces, si yo coloco acá mi bracket, entonces yo tengo mi bracket acá, ¿no? Y decido colocar mi arco, mi cantilever en el cuadrante 2. Y de repente podría colocarlo así, ¿no? No sé, se me ocurre. Cuando baje esto, ¿qué pasará? Se va a hacer más horizontal, ¿verdad? ¿No? Pero de repente lo pongo más abajo, ¿no? Lo pongo hacia abajo, ¿no? Entonces, y va a subir para acá. ¿Qué va a pasar? Sí, se va a verticalizar, ¿ah? Pero se va a... Intruir. Estamos pegados. Entonces no podría ser en el segundo. Tendría que hacer mi análisis qué pasa en el primero, entonces. Si el cantillo lo pongo para arriba o lo pongo para abajo. Entonces acá ya no estoy mareando ya. ¿Dónde voy a colocar? Entonces es aquí donde va a llamar el profesor. ¿Hasta dónde lo pongo? Lo pongo izquierda, derecho, arriba o abajo. Ahí tienes 4 opciones. ¿Sí? Entonces, para que no pregunte a tu profesor, hay una forma de saberla, cuál es la posición que debería colocar y bien hacer el equilibrio del sistema. ¿Sí? Entonces se decide colocar esta zona, ¿no?
y el diente empieza a rotar, ¿no? Entonces no se ha colocado en el cuadrante 2 sino en el cuadrante 1 y hay una razón, porque solamente en esa zona, en este cuadrante 2, en este cuadrante 1, es que todo el sistema de fuerza está en equilibrio. ¿Me deja entender? Entonces, va a depender primero, dependiendo cuál es tu parte activa, cuál parte reactiva y qué necesitas. De eso parte muy. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Va a ser encaje o va a ser el contacto? De acuerdo a eso, recién se va a generar el resto. Entonces, para ello, les estoy dejando una literatura para que puedan leer y exponerla. La próxima clase que tengamos. No sé si haya clase la próxima semana, eso también está en veremos. Les he enviado ahorita al WhatsApp, ya les llegó, ¿no? Ya les llegó al WhatsApp, donde Sí, doctor. estoy enviando, bonito, tienen que leerlo todos, cualquiera va a salir a exponer, y trata justamente de ese tema, del equilibrio del sistema, ¿sí? Equilibrio del sistema. Ahí les he enviado 3 artículos, bueno, realmente son 2 artículos, sí, son 2 artículos de Mulligan, este es de Mulligan, donde habla sobre, no me está viendo esto. Que está en el JCO del 2014 y dice mecánica de sentido común, ¿no? En la parte 3. Y acá dice equilibrio en estática, ¿no? ¿A qué se refiere el equilibrio? El equilibrio, cuando hablamos del equilibrio, se está refiriendo a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton viene a ser la ley del equilibrio. La segunda ley viene a ser de la aceleración y la tercera ley viene a ser acción y reacción. Estas 3 leyes tienen que estar en nuestro sistema de fuerza, porque si tu aparato no está en equilibrio, esto va a pasar cualquier cosa. Ahí viene el efecto colateral. Doctor, ¿y por qué el diente que estaba así activado mira se ha ido para este lado, ¿no? Doctor, ya había activado para que este diente mira se corrija, pero al contrario más bien ha empeorado. Eso es muy común. ¿Y por qué? Esto porque usualmente a veces no logramos equilibrar nuestro sistema de fuerza. Si todos tienen equilibrio, yo creo que todo lo ven bien, pero si estás fuera de equilibrio, esto sí va a ser un efecto colateral, eso sí que va a ir muy mal. Entonces tenemos que aprender a equilibrar nuestro sistema de fuerza. Con este concepto, con esta exposición que van a hacer, no van a necesitar la asesoría de tu profesor. Tan solamente haciendo tu gráfico, tu diagrama de equilibrio, ya sabes dónde debes colocar, dónde, ¿no? Y ya vas a saber cómo esto va a funcionar. Y funciona increíblemente funciona muy bien. Es como una tutorial y que esto solito te lleva de la mano cómo debes colocar. Y te puede trepar, te puede contradecir si está bien o está mal, porque esto ya mecánicamente está equilibrado. ¿Sí? Entonces hay que leer este artículo, habla sobre equilibrio del sistema en ortodoncia, y aquí hay unos gráficos que tienen que entenderlo muy bien, Si tienen algún otro texto que hable sobre equilibrio, bien, pueden consultar, pueden buscar otra información para que puedan entender mejor. Y esta está también, como siempre, los tengo leídos a ustedes, ya les tengo también traducido, gracias a la cortesía de los alumnos que han estado haciendo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ya mejor servir que esta es imposible. Aparte de ello, también estoy viendo otro artículo que viene
a ser esta. Esta sí no tengo traducido, así que por favor, si me traducen, me pasan la traducción para poder compartir los siguientes residentes también. Entonces, esta viene a ser, también habla sobre lo que hemos hecho. Bueno, acá habla todavía, mira, centro de resistencia, momentos en ortodoncia, sistema de fuerzas, ¿sí? Habla de una cupla, lo que hemos hecho, ahí está, prácticamente este es un recordar lo que hemos hecho, ¿sí? Habla sobre ello, pero lo que me interesa de este artículo es esta parte, equilibrio, ¿ya? Todo lo anterior ya hicimos, o sea, pueden leer para reforzar, pero la clase no va a ser de esta, se supone que ya está entendida. Pueden leer, por facilidad sería espectacular para que tengan mucha mayor conocimiento sobre ello. Pero lo que me interesa es este tema del equilibrio del sistema. Lean este equilibrio, aquí está, ¿ya? Y esto vamos a hacer ejercicios de cómo diagramar un sistema de poder. Esto se llama planificación biomecánica. Con esto planificas. Esto debe presentar tu caso clínico. Doctor, voy a hacer tal cosa con este sistema de fuerza porque diagrama de sangre circular. Nadie te va a contradecir sobre ello. ¿Me vas a entender? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, entonces haríamos el artículo sobre equilibrio y los otros dos son como textos de Así es. consulta. La exposición va a ser equilibrio del sistema, ¿ya? Quien habla del sistema es Mulligan. Él es el que dio ese concepto, Mulligan. Entonces, a ver qué nos dice Mulligan sobre el equilibrio del sistema. Y vamos a extrapolar nuestra práctica y esa la vamos a llevar también a vamos a llevar la clínica también. ¿Me dejan entender? Entonces, tenemos que entender muy bien este artículo, ¿sí? Está en el WhatsApp y todos tienen que tener su presentación. Se vale consultar a sus profesores y les va a ayudar bastante, ¿sí? O a sus hermanos mayores, residentes también, que hemos hecho el artículo, revisado, entonces tenemos para entenderlo mejor, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me preguntas? Ya no, doctor. ¿Se entendió la clase? Muy bien, doctores, entonces quedamos ahí en esta clase y el próximo lunes espero que sea ya presencial. Y ahí vamos a conversar y vamos a hacer ejercicios, ¿sí? No vamos a hacer todavía práctica. La próxima es netamente ejercicios en clase y ahí ya se va a tomar un examen, ¿sí? Práctico. Vamos a ir viendo eso. A la subsiguiente sí vamos a usar ya los diferentes dispositivos, vamos a hacer todo nuestro diagrama y vamos a trabajar diferentes situaciones usando este equilibrio del sistema y el uso de la MTMA, ¿sí? Para corregir todos los casos que les voy a mostrar en la siguiente clase está basado en hechos así, con este diagrama, ¿no? Y los resultados son bastante espectaculares. Entonces son casos de los residentes que ya vienen trabajando con esto, ¿sí? Ahí tengo casos de los de segundo año que están trabajando también, y ya con resultados voy a pedir el caso para compartir con ustedes y puedan ver a ver cómo se está trabajando. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Doctor, el examen práctico que dice va a ser con respecto a equilibrio o Sí, a equilibrio. Ah, ok. Sí, vamos a hacer la pizarra, los pulmones, todos van a ser, tiene que ser bien entendido esto. Ya sabía. ¿Ya?
Muy bien, doctores, si tenemos preguntas, quedamos ahí esta sesión y ya nos vemos el próximo lunes a las 9. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Ok, doctor, gracias. Ya, buen día. Chao. Bueno, buen día. Buen día.